Hola, buenas, mi nombre es María Isabel Moncada y vengo a hablarles un poco sobre lo que es la retahíla, los limerick, las rimas infantiles y la copla. Comencemos con las retahílas. Básicamente son composiciones cortas en forma de poemas, muchas veces dialogadas o casi siempre en series, encadenamientos, entroques, sonsonetes humorísticos. Suelen ser poemas que combinan el juego con la magia de las palabras, la rima y el ritmo. Su composición es bastante libre y pues se puede combinar versos cortos y versos largos. Las retahílas tienen su origen en dichos y cantares populares divulgados en el Siglo de Oro. En la literatura popular infantil, el término retahíla se suele usar para denominar ciertos juegos de palabras, juegos sonoros y rítmicos, juegos con o sin sentido, juegos con mensajes especiales y valores. Unas características de la retahíla es el orden, porque se escribe de forma creciente o decreciente y también en circulares. Expresiones lingüísticas, ya que la mayoría de ellos son expresiones infantiles. Y repetitivas, porque se pueden repetir en la vida cotidiana. Y en la tradición, porque generalmente relacionadas con la cultura tradicional o popular de algún lugar. Variadas, ya que existen varios tipos para juegos, para curar alguna herida, resfriado, para contestar, tema de trabalenguas, entre otros. En secuencia lógica también, porque debe tener cierta secuencia espacial o temporal. La retahíla se presta mucho para despertar la imaginación y la creatividad. La retahíla pues es un juego de palabras que beneficia la fluidez verbal, la atención, la memoria infantil y con distintas repeticiones y rimas logra entretener a los niños. Inconscientemente también va practicando el lenguaje. Usos educativos de la retahíla en el aula. La retahíla en el aula pues contribuye a estimular la inteligencia, el pensamiento lingüístico, oral y artístico en los pequeños. Usan frases que generan entretenimiento y va incentivando la creatividad, la coherencia, y contribuye al aprendizaje de la rima y diferentes recursos lingüísticos. Aumenta considerablemente el vocabulario en los niños y facilita la concentración y atención, estimulando la memoria. También contribuye al aprendizaje del lenguaje a través de juegos, actividades divertidas, y son muy importantes y son ideales en la primera infancia y en los primeros grados de primaria. Una de las retahílas más conocidas entre todos es El marinero, que dice que el marinero se fue a la mar para ver qué podía ver y ver y ver, y lo único que podía ver y ver y ver fue el fondo de la mar. El limerick. ¿Qué es el limerick? El limerick es un género poético cuyo origen se vincula en Irlanda. Ese tipo de poesía se compone por una estrofa, la cual aparecen 5 versos. Debido a esta composición también es llamado quintanilla. El limerick tiene una carga humorística y en ocasiones disparatada. Su origen se remonta a los versos populares que tenían una transmisión oral de generación en generación. Un hecho conocido y un dato interesante es que, aunque no lo llamó por su nombre, fue el autor Edward Lear quien popularizó el limerick en su libro del sinsentido o libro de disparates, publicado en 1845. Uno de los ejemplos del limerick es: una jirafa muy atolondrada que no consigue estar peinada, decidió hacérsela permanente, pero el peluquero le quemó la frente a la jirafa muy atolondrada. Segundo ejemplo: la luna se veía elegante con un traje blanco y brillante, quería estar olorosa con un perfume de rosas. La luna se veía elegante. Las rimas infantiles. ¿Qué son las rimas infantiles? Las rimas infantiles son elaboradas
para niños. Los primeros tipos de literatura a los cuales se exponen a los niños. Todas las culturas tienen sus propias rimas para los más pequeños, y es claro que en estas se enuncian un método facilitador para el aprendizaje de los niños en edades tempranas. Un ejemplo de rima es este: el gato sin botas de puro goloso amaneció enfermo de un mal doloroso. La gata afligida no duda el motivo de alguna comida o de un salto furtivo. El gato asustado confiesa su culpa, devoró confiado 5 ratas juntas. Las coplas. ¿Qué son las coplas? Son un tipo de poema generalmente destinado a ser cantado. Suele estar compuesta por 4 versos y utilizar un lenguaje coloquial para tratar temas de la vida cotidiana. El origen de las coplas surgió en España en el siglo XVIII como un medio comunicador popular, y aunque es muy común que no se conozca autores a las coplas tradicionales, algunos copleros reconocidos son Rafael de León, Manuel López Quiroga y Antonio Quintero y Federico García Lorca. Temáticas de las coplas. Las coplas pueden abordar distintas temáticas, pero siguen con una fuerte carga emotiva, intentando generar al oyente o al lector una motivación sentimental. Las coplas acercan al emisor o relator de la copla con su oyente o lector. Con el paso de los años han surgido diferentes coplas y podemos encontrar coplas sobre el amor, el desamor, la muerte, la religión y en general de la vida cotidiana, de lo que nos pasa día a día. Algunas características de las coplas son: primero, que pertenece a la cultura oral de los pueblos, por lo que debe haber más de una versión de estos. Rara vez las coplas son escritas y su autoría es generalmente anónima. Segunda característica: por lo general consiste en 4 versos octosílabos dotados de rima asonante y consonante. Su disposición dentro de la estrofa tiende a ser de distintos modos, conocido como romance o tiranía. Tercera característica: se ejecutan con o sin instrumentos musicales de acompañamiento. Por lo general contienen relatos sencillos, dotados de moralejas, enseñanzas, anécdotas, o simplemente busca divertirnos. Coplas infantiles. La copla ha sido empleada por muchas veces, innumerables ocasiones, para cultivar la literatura infantil, gracias a que su estructura la hace fácil de memorizar, muy buena para hacer juegos, contenidos divertidos, y muchas suelen conformar canciones infantiles enteras.